este año, yo tenía idea de dar hasta un determinado tema acá, que me imaginé que hasta las 7:30 iba a tener tiempo. Voy a tratar de llegar ahí, así no nos atrasamos más de lo que estamos. Por lo cual, lo que sí les pido, si es factible, es bancarme esos 15, 20 minutos que tuve de demora para poder entrar a la clase. Y vamos a terminar más cerca de las 7:30 que de las 7. Bueno, entonces, el paso, digamos, siguiente al modelo ISRM es tratar de reconvertir el modelo oferta y demanda agregada a un modelo con reglas. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de dos aproximaciones, porque en realidad, digamos, la regla monetaria es un problema que nos impacta plenamente en el modelo ISRM. ¿Está bien? En el modelo oferta y demanda agregada, digamos, lo que vamos a tratar es ver cómo ahora juega la cuestión de precios, ¿está bien?, en ese modelo. La diferencia que vamos a mirar, o que vamos a tratar de poner en foco, y que también va a ser novedoso respecto a lo que veníamos mirando en Macro 1, y respecto, me imagino, porque creo que Ricardo me dijo que les hizo un repaso de oferta y demanda agregada, que les hizo Ricardo, va a ser que nosotros vamos a tratar de acá hacer una cuestión más institucionalista del mercado de trabajo, más cómo trabaja en la realidad el mercado de trabajo, en donde van a aparecer los sindicatos, va a haber una puja en términos sectoriales por el salario nominal, y eso es lo que me va a determinar el salario nominal de la economía, y vía el markup que hacen los precios, los empresarios, me va a determinar el nivel de precios. ¿Está bien? Ese es el core fundamental, digamos, que vamos a cambiar respecto a lo que ustedes vieron de demanda y oferta agregada en Macro 1. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de ir por ahí. Entonces, lo primero que ya vamos a ver es cómo se determinan los salarios en la economía. Y déjenme, antes de entrar en la filmina en sí, bueno, vamos a plantear dos cositas y después le voy a hacer algo que le querías plantear antes. ¿Y cómo se van a determinar los salarios en la economía? Bueno, va a haber, por un lado, van a estar los empresarios. Los empresarios, ¿qué van a pretender del salario? Van a pretender que, como es un costo digamos, de su planilla de costo, de su, digamos, de su contabilidad, como entra como un costo, cuanto más bajo sea el salario, vamos a pretender, ellos van a estar más felices, ¿no? Van a decir, bueno, cuanto menos pague de nómina salarial, es mejor, digamos, a mis intereses. Por lo cual, el objetivo central del empresario va a ser de que el salario nominal esté lo más bajo posible. ¿Cuál va a ser el objetivo de los sindicatos? El objetivo de los sindicatos es justamente lo contrario. Es que la idea es que vamos a querer tener los salarios lo más alto posible. Perdónenme, pero me estoy quedando sin batería. Prendo, enchufo la máquina y vengo. ¿No? Es decir, la decisión de los sindicatos va a ser tratar de negociar lo más alto posible el sueldo, ¿está bien? O el salario nominal. Por lo cual, de la interacción entre empresarios y sindicatos me va a dar el salario nominal de la economía. Vamos a quedarnos un minutito ahí y vamos a poner acá un grafiquito, o voy a hacer un grafiquito a mano. Vamos a suponer de que este sea el mercado laboral. Profe, no estás compartiendo. Ah, perdón, me habían dicho antes, por favor. Esperen, un minutito.
Entonces vamos a arrancar de vuelta, si no estaba compartiendo, pues no vieron nada. Bueno, igual lo que dije, no hacía falta compartir. No, claro, se entendió, tipo. Así que esperen que lo pongo de vuelta, porque era todo medio... Eran dos dibujitos lo que había puesto. Bueno, lo que había puesto era eso igual nada más. Bueno, entonces, ahora sí, ahí se está viendo, ¿no? Sí, ahí sí, profe. Bueno, perdón, ¿eh? Entonces, yo le estaba haciendo este dibujito donde sería el mercado laboral, en donde aquí vamos a tener los salarios y aquí vamos a tener tanto la oferta como la demanda laboral. Vamos a tener una oferta laboral que son los sindicatos o la gente, y vamos a tener una demanda laboral, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo como está en los libros, se queda más bonito. Y vamos a tener una oferta y una demanda laboral. Si nosotros dejaríamos interactuar la oferta y la demanda y no existirían los sindicatos, ¿está bien? Nosotros tendríamos un precio de equilibrio. Un salario de equilibrio con una cantidad de equilibrio. ¿No? Salario de equilibrio con una cantidad de equilibrio. En donde este salario de equilibrio, a aquellos que les gusta la historia o han leído alguna vez alguna cuestión, es lo que los clásicos llamaban el salario de subsistencia. Entonces, ¿qué veían los clásicos? Decían, bueno, como no había sindicato en ese momento, uno se sentaba con el patrón y el patrón le decía, digamos, ¿es esto o no es nada? Y normalmente eso era lo más bajo. ¿Qué era el salario de subsistencia? Al decir de Marx, para poner algo bien extremo, decía que era lo que le permitía al trabajador alimentarse y reproducir su prole. ¿Está bien? Y darle de comer a sus hijos. Por lo cual, con eso se garantizaba que la persona pueda volver a trabajar al otro día y tener obreros para el futuro. Y eso es el salario de subsistencia. La aparición de los sindicatos, ¿qué hizo? Hizo que este salario estuviera por encima del salario de subsistencia. ¿Está bien? Vamos a suponer que sea acá. ¿Sí? Pero fíjense que, ¿qué se generó acá? ¿Un exceso de qué? ¿Qué hay esa diferencia que está ahí? ¿Es un exceso de oferta o de demanda? Oferta. Hay un exceso de oferta que popularmente lo conocemos como desempleo. ¿Está bien? Por eso los clásicos, o en realidad si quieren ustedes, los neomarginalistas, los neoclásicos, digamos, toda una corriente de la economía lo que dice es hay que liberar el mercado laboral, porque si uno libera el mercado laboral y saca en el medio de los sindicatos, naturalmente de vuelta vamos a volver a este salario y entonces no va a haber desempleo. ¿Está bien? Bueno, eso en la realidad no pasa. En la realidad existen los sindicatos y existen los empresarios y de una negociación entre ellas sale un salario que lo normal es que esté por encima, ¿está bien? Del equilibrio de mercado o el equilibrio competitivo. ¿Ok? Por lo cual nosotros vamos a trabajar pensando en este salario, ¿está bien? Y no en este salario. ¿Se entendió eso? Entonces, ese salario nominal va a depender de dos cuestiones, o va, aparte, digamos, esa negociación va a estar limitada por dos cuestiones. La primera cuestión es la tasa de desempleo, ¿no? Es ese exceso de oferta que se genera porque está el salario nominal por encima del equilibrio de mercado. Y eso va a ser una limitante para los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos van a estar pensando, está bien, o van a tener un problema de que cuanto más grande sea el desempleo, menor va a ser el poder del sindicato para poder determinar un salario. ¿Está bien? Porque tiene más presión, digamos, porque hay más gente que golpea la puerta de la fábrica diciendo quiero trabajar y no me importa poco lo que los sindicatos digan o dejan de decir, ¿no? Cuanto más grande sea el nivel de desempleo, el nivel, digamos, del poder sindical cae. Por lo cual va a estar limitado, por un lado, por el nivel de desempleo, y por otro lado,
va a estar limitado por algo que es objetivo, que es la productividad del trabajo, que la productividad del trabajo, recuerden de que viene de que el salario nominal, viene en términos neoclásicos, es equivalente a el precio por la productividad marginal, ¿no? Bueno, esta productividad del trabajo, ¿no? Esta productividad marginal es lo que me determina la productividad del trabajo. ¿Está bien? Entonces, a mayor productividad voy a poder tener mayor salario nominal. Y en esto va a ser donde va a haber acuerdo entre sindicatos y empresarios. ¿Está bien? El punto es que, el punto central, lo que estamos diciendo acá, es que el salario va a estar por encima del equilibrio y ese salario que está por encima del equilibrio de mercado va a estar dado por el poder que tienen los sindicatos de sentarse a negociar, ¿está bien? Mano a mano con los empresarios. Entonces, la pregunta entonces, ¿cuál es el objetivo del sindicato? Entonces, para poder determinar cuál es el nivel salarial, tendríamos que sentarnos a ver cuál es el poder de los sindicatos. Y el poder de la idea de los sindicatos es que no van a estar mirando únicamente el salario nominal, sino que van a estar mirando el salario real, es decir, la canasta de consumo que esos digamos, esos ciudadanos o esos, digamos, miembros del sindicato pueden, digamos, adquirir dado un salario nominal. Es decir, el salario nominal sobre el nivel de precios. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo del sindicato. Cuanto más alto sea ese nivel real de salario, vamos a tener a nuestros, digamos, a nuestros aportantes más contentos. Espera que voy a prender la luz. ¿Está bien? Entonces, ese va a ser el objetivo que tiene nuestro sindicato al momento de poner el salario. ¿Ok? Y eso va a depender, por un lado, de la productividad marginal del trabajo, ¿no? De la productividad del trabajo. Por otro lado, va a depender de ese valor de la canasta sea efectivo. ¿Por qué? Porque dentro de, ahora después lo vamos a mirar con un poquito más de precisión, dentro de este salario, digamos, el Estado pone impuestos, digamos, y hace determinadas cosas, por lo cual a mí lo que me interesa es el salario neto, no el bruto. Por lo cual, el sindicalista también va a estar mirando el salario neto y no el bruto. ¿Sí? Y la tercer planteo que va a tratar de mirar el sindicato en ese salario real es el nivel estándar de vida. ¿Por qué? Porque el sindicato, cuando decíamos que va a poner el salario nominal por encima del salario de equilibrio de competitivo, lo que está diciendo es que, o lo que estaba tratando de decir, es que yo voy a pretender tener mayor nivel de vida de mis afiliados. ¿Está bien? ¿Y cómo mido ese nivel de vida? Ahí, claramente, qué sé yo, si uno tomaría el 1900 y tomaríamos un empleado de ahora, qué sé yo, del sindicato minero, ¿está bien? De Inglaterra, el sindicato minero de Inglaterra debe tener el promedio del señor que vive en este momento debe tener una calidad de vida muy superior a la que tenía en 1900, porque en este momento uno no pensaría un nivel de vida sin electricidad, sin poder comprarse una heladera, sin poder, digamos, acceder a niveles mínimos de salud, etcétera, etcétera. Todo eso hace un estándar de vida mínimo que es lo que pone presión, ¿está bien?, sobre este salario nominal, independientemente, sobre este salario nominal, independientemente de la productividad y de que yo esté mirando el neto y no el bruto. O sea, hay un piso que lo pone la estructura, digamos, idiosincrática de un país. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces ese va a ser el objetivo del sindicato. ¿Está? Tener un salario nominal lo suficientemente alto, que me garantice por lo menos esas tres cosas. Entonces,
La pregunta es cómo determinamos los salarios. Y vamos a avanzar un poquito más. Y yo acá les puse, y díganme si se entendió lo que puse acá. Perdón. Acá les puse. Estas variables que tienen un puntito arriba significan esto. Una variable cualquiera que tenga un puntito arriba significa que es la derivada de W respecto al tiempo. Bueno, hoy tenemos un pulso respecto. Bueno, esperen que lo borramos porque me quedó. No, feo, horripilante. Con respecto al tiempo. ¿Está bien? Es decir, que esto sería cómo varía el salario con respecto al tiempo y eso sería cómo variaron los precios en el tiempo. Es decir, cuánto aumentaron los salarios, como la inflación. ¿Está bien? Por lo cual esto que está midiendo acá, si sería positivo, sería que está aumentando el salario real y si sería negativo, sería que está disminuyendo el salario real. ¿Ok? Bueno, ¿cómo varía el salario real de una economía de un periodo a otro? Va a depender de ese tita, y el tita es el nivel mínimo salarial objetivo del sindicato. ¿Está bien? ¿De qué va a depender ese nivel mínimo del sindicato que va a pedir el sindicato? Va a depender del poder de mercado que tenga el sindicato para fijar salarios. ¿Está bien? Y ese poder de mercado que tiene el sindicato para fijar salarios va a depender de infinidad de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien hay sindicatos muy fuertes, ¿está bien? Los sindicatos tienen mucho menos poder que en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina depende también del gobierno, ¿no? Pero para validar o por homologar un acuerdo salarial, tiene que decir que sí o que no el Ministerio de Trabajo. Y normalmente el Ministerio de Trabajo, digamos, estructuralmente, está hecho para que favorezca el sindicato, por lo cual, digamos, normalmente los sindicatos tienen más poder que las empresas al momento de, digamos, negociar, ¿sí? En ese tita. O, por ejemplo, en la Argentina hay un esquema de sindicato único. Y si bien está, digamos, bastante, ¿cómo se llama? Bastante discutido en el mundo si eso genera mayor o peor poder sindical, en principio tener sindicato único, que es una sola boca de negociación, debería implicar tener más poder de negociación de que si habría, qué sé yo, sindicato por rama. ¿Sí? Entonces, tita es un valor idiosincrático que lo que permite es decir cuál es el piso mínimo del salario objetivo. Después hay una parte que está negativa y que, como ven, depende del desempleo. ¿Está bien? Y tenemos este F. Bueno, este F es la sensibilidad. Bueno. Es la sensibilidad que tiene el poder de negociación respecto al desempleo, que tienen los sindicatos respecto al desempleo. ¿Está bien? Pero olvidándonos un poquito de F, ahora vamos a tratar de darle un poquitito más de precisión a qué es F. Fíjense de que está en forma negativo y que depende del nivel de desempleo que hay en la economía. Entonces, pensemos un poquito, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué estaría diciéndome? Fíjense, me está diciendo, si el desempleo es muy alto, la variación posible del empleo va a ser muy baja o inclusive negativa. ¿Está bien? Si esto no movió, perdón, si esto se quedó quieto, y esto se quedó quieto, y esto aumentó, esta variación en el tiempo va a ser negativa. Lo cual me está diciendo de que cuando aumenta mucho el desempleo, el poder de los sindicatos para poder fijar un precio, un salario real creciendo, disminuye bastante. ¿Sí? ¿Es razonable eso? Y es muy razonable. Piensen la Argentina 2020. ¿Qué está pasando con el empleo hoy? Perdón, con el empleo. Sí, está bien, con el empleo y con los salarios. El desempleo en la Argentina en el último año aumentó un montón por la cuarentena. ¿No?
Los sindicatos, ¿están sacando paritarias nuevas? ¿Alguno lee en los diarios si están sacando paritarias buenas? Que vos digas va por encima de la inflación. No, o sea, no estás en condiciones de poder negociar mayor salario. Conformate con que tengas empleo y listo. Y casi todos están haciendo negociaciones a la baja. Acá. El promedio en este momento de negociaciones en la economía está en el 30%, más o menos, de las que han cerrado paritaria, y hay un montón que ni siquiera han cerrado. ¿Está bien? Un montón de sindicatos. Por lo cual el promedio debe ser mucho más bajo. Pero las que han cerrado están ahí en el 30%. Estamos con 36% de inflación, estás perdiendo respecto a los precios 6 puntos. ¿Está bien? Por lo cual, lo que dice ahí la fórmula es bastante realista. Si aumenta el desempleo, la capacidad de mantener los salarios reales baja. Si baja el desempleo, sube. ¿Está bien? F es qué tan sensible es el sindicato a esa baja. ¿Está bien? Si es muy sensible, F va a ser un número grande. Si es poco sensible, va a ser un número chico. Después, sobre el final de la clase, si llegamos, vamos a ver de que eso va a depender de algo que se llama trabajadores internos, trabajadores externos. Muchas veces los sindicatos miran a sus afiliados, y sus afiliados en términos generales están empleados, ¿está bien? Por lo cual el desempleado mucho no le calienta. Perdón que lo hable tan poco académicamente. ¿Está bien? Digamos, no le da tanta importancia. ¿Por qué? Porque considera de que no es su problema. Una vez que se meten dentro del sindicato, sí lo defiende, si logran emplearse. Pero mientras están desempleados, no lo ven tanto como un problema de ellos, independientemente del discurso, ¿no? Y por último, cómo va a variar en el tiempo el salario real va a depender, ¿está bien?, de cómo varíe la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? Entonces, las tres variables que van a hacer de que el salario real sube o baje va a ser el poder sindical, el nivel de desempleo, ¿está bien? Que las dos son cuestiones idiosincráticas, porque este F es una cuestión idiosincrática, si este está muy cercano a cero, porque se desentienden los sindicatos del problema del desempleo, digamos, van a presionar igual, independientemente que haya o no haya desempleo, así que es un valor bastante idiosincrático, por lo cual estas dos, digamos, dependen de la estructura de la economía, las dos primeras, y la última depende de un valor objetivo, que es la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? Y de eso va a depender, en este modelo que estamos desarrollando, cómo van a variar los salarios. Después nosotros habíamos planteado, perdónenme porque me estoy quedando sin voz, habíamos planteado que el objetivo del sindicato, ¿está bien?, era el valor nominal neteado de los impuestos directos al salario y de los indirectos a los precios. Por lo cual, aparte de lo que tenemos, de la estructura que vimos, para nosotros va a ser fundamental que el salario, por un lado, el salario neto, ¿está bien?, que estamos mirando acá, este 1 menos CSS y TW, ¿qué es? Estos son los aportes que tenemos a la contribución de la seguridad social desde los asalariados. ¿Está bien? Que eso no nos quitan. No, nosotros lo tenemos en el salario nominal, pero si uno trabaja y alguno de ustedes trabaja, se va a dar cuenta que viene un recibito, dice, menos lo que te descuentan de obra social, de jubilación y de todo ese tipo de cuestiones. Y menos impuestos directos al trabajo. Por ejemplo, en la Argentina, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Por lo cual eso también lo vamos a tener en cuenta, porque lo que nos interesa a nosotros es el valor nominal que esté neteado de estos impuestos. Y por otro lado, los impuestos, los precios, también tienen impuestos indirectos, por lo cual también tenemos que mirar cómo influye el Estado al marcar esos precios, al marcar esos impuestos. Y esos impuestos indirectos son el IVA, los ingresos brutos, seguridad, higiene en la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, lo primero es que vamos a tener que a nuestro salario nominal plantearle esas diferencias. Bueno, acá le había puesto lo que recién les dije. Y por otro lado, que el asalariado no pierda contra la inflación. Ese va a ser el segundo objetivo también del sindicato, que aparte de mirar las tres cuestiones que estábamos mirando recién, una de las
problemas fundamentales que se va a encontrar cualquier sindicato es que lo primero que tiene que recuperar es lo que perdió por inflación el año anterior, y eso vamos a tomar como un supuesto que va a mirar la inflación pasada. Siempre lo que va a estar mirando va a ser cuál es la inflación del año anterior. Es decir, que si fuera Argentina 2020, estaríamos mirando cuál fue la inflación del 2019, por lo cual el reclamo mínimo sería 54%. ¿Está bien? Esa sería la tercera idea. Entonces, juntando todo esto con lo que venimos mirando, la evolución de los salarios va a estar dada por los precios del periodo T-1, el poder que tengan los sindicatos, o en realidad la sensibilidad que tengan los sindicatos para con el desempleo, la productividad y un factor que vamos a llamar ZW, en el cual van a estar todas las cuestiones, digamos, idiosincráticas o que son de manejo de política fiscal. ¿Está bien? Tita, que es algo idiosincrático, que depende, digamos, de cómo está estructurada la economía. Esto que es una decisión de política económica, cuáles son los aportes que hay que hacer al sistema de seguridad social por parte de los empleados, cuál es la cantidad de impuestos directos que tienen los los salarios, y cuáles son el nivel de empleo el nivel de impuestos indirectos que tiene la economía. ¿Está bien? En todos los casos, si aumentan cualquiera de esas variables, el salario nominal va a tender a crecer. ¿Ok? ¿Se entendió cómo se determina el salario en este esquema? Y ven que claramente, digamos, es una revisión para adaptarlo más a la realidad, digamos, de una economía de mercado de hoy. ¿Está bien? Una economía moderna, donde estamos viendo de que los sindicatos tienen influencia, donde estamos viendo de que el desempleo tiene influencia, donde no dejamos de vista de que la productividad marginal tiene influencia, y donde hay factores estructurales de la economía que también tienen influencia al momento de la negociación salarial entre el objetivo, en este caso que estamos mostrando acá, que es del sindicato, y lo que va a pretender ¿cómo se llama? Los empresarios. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Espere que no sé qué me pasó. Ahí está. Bueno, ahora vamos a tratar de mirar cómo se van a determinar los precios. Acá estaríamos mirando qué hacían los sindicatos. Vamos a tratar de ver cómo se van a determinar los precios, que serían lo que van a decidir los empresarios. Entonces, nosotros vamos a partir de esta idea. Los empresarios vamos a suponer, por una cuestión de hacer una mega simplificación, que el único costo que tienen en digamos, al momento, digamos, de fijar precios, son los salarios que contratan. ¿Está bien? Los salarios nominales en este caso. ¿Está bien? Porque él lo que está pagando es un salario nominal. Y con el precio que va a tratar de recuperarlo. ¿Está bien? Entonces, esperen que se me perdió acá el puntero. Entonces, el precio que va a imponer este señor va a depender del salario que va a ser su costo. ¿Sí? Pero este señor, este empresario o este conjunto de empresarios o el total de empresarios de la economía, a los salarios que paga en la nómina le tiene que sumar, en realidad la nómina completa de él, son lo que paga a la seguridad social las firmas. ¿Está bien? Porque la seguridad social hay una parte que la bancamos los empleados y hay una parte que la bancan las empresas. Entonces, a ese nivel de salario le vamos a sumar las cotizaciones a la seguridad social, pero de las firmas. Y va a estar atenuado por la productividad. Cuanto más productivo sea este señor, yo voy a poder este salario
digamos, que a mí me rinde más. ¿Se entiende? Por lo cual, esto que está aquí me está representando el costo, ¿está bien? En realidad el costo del salario nada más la parte de arriba, ¿no? Pero sería algo así como el costo, digamos, deflectado por productividad. ¿Está bien? Algo así le podríamos decir. Costo deflectado por productividad. Pero rateadas el costo ese, más cantidad de producto, te sale más barato. Eso Exacto, fue. esa es la idea, sí, por eso está como deflectado por la productividad. O como decís vos, prorrateado. Cuanto más productivo es, a mí por unidad me sale menos. Ahora, fíjense que después me dice que este que es el costo, obviamente este 1, lo que me está diciendo es que lo tengo que recuperar, ¿sí? Y este mun que puse acá es que acá no me di cuenta y le puse lo mismo que, bueno, es el markup, ¿no? Que le pone al precio, es la tasa de ganancia que quiere tener este empresario. ¿Ok? Esto es un número que está entre 0 y 1. En principio, podría valer más de 1. Más de 0 vale seguro. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es para recuperar el costo y este mu que está acá es el markup. ¿Está bien? Que este muchacho hace. ¿Sí? Y con esto es como voy a determinar el precio de la economía. ¿Está bien? El empresario quiere recuperar su costo y ponerle, digamos, un markup lógico. ¿Sí? Y ese markup va a ser el poder de mercado que tengan las empresas. Y acá volvemos a algo que habíamos dicho en el mercado de trabajo. Acá también, si estaríamos en una estructura de mercados competitivos, y esta es la oferta agregada. No vamos a poner como oferta agregada porque si no después me voy a contradecir cuando le muestre el modelo. Pero vamos a suponer que sea la oferta de cualquier mercado que ustedes quieran de la economía. Está bien, qué sé yo, el mercado de los autos. Y esta es la oferta de los autos. Y esta es la demanda de los autos. Competitivamente estaríamos en este precio. ¿No? Y acá lo que me está diciendo este señor es que el precio va a estar un poquito por arriba porque va a tener un markup. ¿Está bien? Por lo cual también me genera ese exceso de oferta. ¿Está bien? Que después no lo vamos a tratar cuando veamos la teoría. Esto se lo digo para que sepan lo que generaría esto, que es lo que me está diciendo que todas las empresas tienen poder de mercado. ¿Está bien? Que tienen algún grado, cualquier industria, de poder monopólico para poder fijar el precio por encima del competitivo. Y lo otro que me está diciendo ese modelo es eso también, y que es importante. ¿Sí? Me está diciendo, ojo, estructuralmente todas las economías tienen poder, en todas las industrias hay poder de mercado. Los precios competitivos como tales normalmente no existen. ¿Sí? Eso es lo otro que nos dice. Pero quedémonos con cómo se fija, digamos, el precio. Y como les dije antes, tenemos que este hombre también está, digamos, sabiendo o pensando que tiene que pagar las cotizaciones de la seguridad social. Entonces, ¿cómo es la evolución de los precios? Va a ser igual a la evolución de los salarios, va a entrar en forma negativa, en este caso, la productividad, y va a haber un SP, que en este caso va a tener, que fíjense que el otro yo lo llamé SW, este va a ser SP, que va a ser por los precios, que va a tener, que va a depender, porque se me perdió de vuelta el puntero y cómo estamos con esto, que va a depender de el poder de mercado que tengan las empresas, que me va a levantar los precios, y de la política que lleve el gobierno en términos de la cotización de seguridad social para las firmas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, fíjense, teníamos cómo, que ahora lo vamos a usar, cómo teníamos, cómo era la evolución de los salarios, que eso lo manejaban los sindicatos, y
como tenemos la evolución de los precios, que eso es un resorte de las empresas. Ahora, yo podría poner adentro de la evolución de los salarios, podría poner nuestra función de evolución de los salarios, ¿no? Para tener un equilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? Y fíjense que lo primero que pasa es que puedo eliminar eso que está ahí, ¿no? ¿Se ve eso? Acá está restando, aquí está restando. Si yo pongo todo esto acá, va a estar sumando. Si en el mismo término está restando y está sumando, esto lo podría eliminar. ¿Está bien? Por lo cual lo saco. Y lo que vamos a hacer es incorporarlo, ¿ok? Si reordenamos, nos va a quedar que los precios actuales van a depender de los precios pasados, es decir, lo que se llama normalmente en la economía el arrastre de los precios. ¿Está bien? Si uno arranca con 50% de inflación, al otro año no va a tener 1. ¿Está bien? Va a tener, digamos, algo menos. Y, perdón, va a depender en forma negativa de la tasa de desempleo y va a depender de ZF y ZW, que son factores institucionales donde está puesta la política económica del gobierno, o en realidad la política fiscal básicamente del gobierno, y factores institucionales como TITA y MU, que me determinan, digamos, el poder del poder de los sindicatos y el poder de las empresas. Y esta, fíjense que es muy parecido a una curva de Phillips. ¿Se acuerdan cómo era la curva de Phillips? ¿Eso lo vieron en Macro 1? ¿No eran los precios del periodo anterior por uno más la brecha que hay en desempleo? Sí, bueno. En En empleo. realidad, a ver, vamos a hablar y terminamos con eso y la semana que viene de última arranco explicándole bien qué es la curva de Phillips. La curva de Phillips la determinó por primera vez un señor llamado William Phillips en 1954. ¿Está bien? Este hombre hace un estudio donde lo que relaciona, y guarda con esto, es la evolución de los salarios, bueno, de los salarios respecto a los precios. ¿Está bien? Respecto a la evolución de los precios. En realidad lo que estudia Phillips y la curva original de Phillips, mira esto. ¿Está bien? Y donde lo que descubre es que cuanto más altos son los salarios, ¿está bien? Más altos son los precios. Eso se tradujo después en que cuando tenemos salario alto hay más desempleo. Entonces, la curva tradicional de Phillips, y ahora después te digo lo que me acabas de decir vos, que también tiene una relación, es que la variación de desempleo, bueno, qué feo que me quedó, está relacionado con la variación de precios. ¿Qué me dice esto? Cuanto más alto sea el desempleo, ¿está bien? Perdón, cuanto más bajo sea el desempleo. Uy, Dios, qué feo que me quedó. Espera. Así lo hacemos con lo mismo que estábamos diciendo recién. El desempleo está relacionado con los precios. Y lo que me dice que es cuanto más bajo sea el desempleo, ergo más alto van a estar los salarios, los precios van a estar más altos. ¿Está bien? Esa es la concepción moderna de la curva de Phillips. Está bien que hay una relación inversa entre desempleo y precios. Entonces vos me dijiste recién de que había una relación entre pleno empleo y el ingreso actual. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esto es lo que me dijiste recién? No, o sea, lo había planteado como empleo, pero Pero en estos digamos, términos, en términos de no, brecha. lo había, claro, en brecha, pero sí, en realidad ahí llegás proponiendo que el ingreso era igual a la productividad
Por eso, y de por acá el nivel, por la cantidad de se puede ir empleados. rápidamente acá, ¿está bien? Claro, Sí, está diciendo lo mismo, yo voy sí. para decirle que están diciendo lo mismo. ¿Sí? Pero la idea de la curva de Phillips es esa, es que cuanto más bajo sea el desempleo, el nivel de precio es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque a niveles bajos de desempleo los salarios son altos y por ende los precios son altos. ¿Está bien? Esa es la idea que hay atrás de la curva de Phillips. Por lo cual, lo que me está diciendo aquí es más o menos eso. Cuanto más, fíjense que acá el desempleo entra en forma negativa, por lo cual cuanto más bajo sea esto, como esto está entrando en forma negativa, más grande va a ser todo esto, por lo cual más alto va a ser el nivel de empleo, el nivel de precios. ¿Ok? Por lo cual lo que me está diciendo ahí la curva de Phillips es lo mismo que lo que estábamos hablando, escrito por ahí con más chirimbolo. ¿Sí? Pero dice lo mismo. Y lo importante es saber lo que dice la curva de Phillips, que es esta relación negativa entre desempleo y precios. Esperen que vamos a sacar esto. Por lo cual, y lo último, y cerramos acá, ¿qué me dice la curva de Phillips? Esta que acabamos de plantear acá. Y fíjense que acá, ¿qué me estaría diciendo? De que este precio que va a llevar este señor al mercado, o este nivel de precios, que este nivel de precios tiene implícita que el mercado de trabajo en esta conjunción de sindicatos y empresarios está en equilibrio, ¿está bien? Porque yo incluí la expectativa de los trabajadores o el objetivo de los trabajadores adentro de esta función. Eso se nota, ¿no? Eso se ve. Por lo cual acá, a este nivel de precio, tengo resuelto el mercado de trabajo. Bueno, si tengo resuelto el mercado de trabajo, ¿qué pasaría si hay una aplicación de políticas activas? ¿No? Entonces vamos a tomar como políticas activas, para seguir la lógica que veníamos en el modelo ISRM, que vamos a tratar de replicar en oferta y demanda agregada, es o que aumente el gasto público o que yo levante el nivel de precios de objetivo. ¿Está bien? Que el Banco Central diga, mi objetivo de inflación es más alto. ¿Está bien? Si eso es así, aumentaría el ingreso. ¿Por qué? Vía G, tradicionalmente por el multiplicador. Vía que aumenté mi tasa de precios objetivos porque bajé la tasa de interés de referencia, con eso aumentó la inversión y me da un aumento del ingreso. ¿Está bien? Si eso pasa, si está aumentando el ingreso, me va a caer el desempleo. Si a mí me cae el desempleo, vía de que el nivel de objetivo, digamos, de los sindicatos, esperen que se me perdió el punterito, como esto está cayendo, ¿está bien? El nivel del salario nominal va a estar subiendo. ¿Está bien? ¿Se vio eso? Y si el nivel del salario está subiendo, los precios, vía lo que tengo acá arriba, van a estar subiendo. Por lo cual, fíjense que claramente, a ver si lo puse, sí, se cumple la curva de Phillips. Baja el desempleo y me suben los precios. ¿Ok? Permítanme un temita más y nos vamos, perdónenme que me extienda, pero así no queda para la semana que viene. La discusión entonces se dio en estas dos, digamos, habiendo dicho, bueno, está bien, la curva de Phillips funciona, había una discusión entre lo que podría ser, digamos, el keynesianismo tradicional, que está representado en la hipótesis Samuelson-Solow, que decía de que se puede encontrar una relación conveniente inflación-desempleo mediante la política económica. ¿Está bien? De que uno diga, bueno, si el nivel de empleo está muy bajo, alguna política activa, y a pesar de que lo pago con inflación, que no lo desconocían, puedo encontrar una relación social entre inflación y desempleo, ¿sí? Y la vamos a llamar hipótesis Samuelson-Solow, y a eso lo criticó la posición de Friedman Phelps en los 70, que lo que planteaban es que como los agentes aprenden las políticas activas y pueden acomodar sus expectativas, actúan en consecuencia. ¿Está bien?
un poquito lo que hablábamos hoy con el tema de la equivalencia ricardiana, ¿está bien? Que entonces, en el largo plazo, no hay una tasa digamos, no hay una tasa de referencia, sino que la curva de Phillips es totalmente vertical en algún momento, y lo que hay es una tasa natural de desempleo, que bajo esa tasa natural de desempleo la economía no puede ir, que está en el producto potencial, ¿sí? Y que si eso es así, a partir de ahí hay una hipótesis aceleracionista de que lo que plantea es que si queremos bajar el desempleo por debajo de esa tasa natural, va a haber cada vez inflaciones más altas. ¿Por qué llegan a esta conclusión Phillips y Phelps? Perdón que ahí está mal escrito Phelps, me estoy dando cuenta. Phelps se escribe así, perdón, ¿eh? Perdón que no me di cuenta. Recién me dolía la vista cuando lo veía. Phelps se escribe así. ¿Qué estaban mirando Friedman y Phelps? En los 70, a raíz, digamos, de la crisis del petróleo, la inflación se empezó a acelerar. Y se generó algo de que en la Argentina también lo tenemos bastante estudiado, porque lo vivimos viendo desde el 2011 para acá, que es lo que se llama estanflación. Es decir, que son niveles altos de inflación con estancamiento. Entonces, la hipótesis de Friedman y de Phelps fue decir, bueno, lo que pasa es que la curva de Phillips en el mediano plazo, digamos, deja de existir y llega un punto en que la economía está en los niveles más bajos que puede tener de desempleo, y si estructuralmente, que puede ser diferente de acuerdo a la economía, si yo no me puedo comparar con Estados Unidos y decir la nuestra es alta respecto a Estados Unidos o así, sino cada economía estructuralmente, de acuerdo a todas esas cosas que vinimos viendo en la clase, nos da un nivel de desempleo de tasa natural, y ese nivel de tasa natural implica que a partir de ese nivel, digamos, si yo sigo haciendo políticas fiscales activas, hay un paso directo de la política fiscal a la inflación y me da cada vez más niveles de inflación. Y eso se llamó hipótesis Friedman-Phelps. La clase que viene vamos a criticar un poquito la hipótesis Friedman-Phelps, ¿está bien? Porque, digamos, es bastante criticable. Vamos a llegar a lo que se llama en la teoría la NAIRU, que es una tasa natural de desempleo, que fue cómo Friedman le encontró la vuelta para salir, digamos, de las críticas que le hacían sobre la hipótesis aceleracionista, y vamos a plantear un nivel de ingreso